Bueno, vamos con el segundo vídeo del día, hoy jueves 30 de noviembre, con bastantes cuestiones que comentar y hay que seguir hablando de la importancia que tiene Vox en los gobiernos cuando Vox forma parte de gobiernos municipales y autonómicos. Y el último ejemplo, que lo comentamos ayer muy brevemente, que lo hemos tenido en Murcia con esa eliminación de subvenciones a UGT y comisiones obreras para destinar el dinero, como bien anunciaba Vox en Murcia, a lo realmente importante, como son las familias, servicios públicos y también el aumento de la seguridad, algo fundamental, seguridad en las calles, por ese aumento alarmante de inseguridad y delincuencia provocado, obviamente, por esa absoluta invasión de ilegales que vive y sufre España. Por lo tanto, Vox dentro de los gobiernos se le quita dinero a los indivagos, se le quita dinero a los comegambas, se elimina dinero de ese gasto político improductivo que tienen las instituciones públicas y se aumentan las inversiones, se aumenta el dinero a lo realmente importante. Y claro, evidentemente UGT y comisiones obreras, que por supuesto han respondido con lo de siempre, el fascismo, la extrema derecha, que van en contra de los derechos de los trabajadores, bla 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 bla. Pero claro, lo que mucha gente tal vez no recuerde o no se acuerde es que UGT y comisiones obreras han llegado a defender hace un par de semanas la amnistía, diciendo que es necesaria la amnistía en Cataluña y es muy positivo para los trabajadores, ¿no? Claro, hombre, que UGT y comisiones obreras defienda esta cuestión tampoco nos debe de sorprender. ¿Sabéis cuántas subvenciones del gobierno de Pedro Sánchez en millones de euros ha recibido UGT y comisiones obreras en estos últimos 4 años? En la anterior legislatura de Pedro Sánchez, 215 millones de euros le lleva regalando el gobierno de Pedro Sánchez a UGT y comisiones obreras, como para no defender la amnistía, evidentemente, o cualquier cuestión que haga el gobierno, pero solamente si Vox está en los gobiernos se eliminan subvenciones a estos sindivagos. Y hoy hemos tenido una prueba o una nueva prueba que demuestra esta cuestión, porque Vox llevaba al Parlamento de Andalucía la eliminación, una vez más, tratando de conseguir esa eliminación de subvenciones a UGT y comisiones obreras, que es lo que ha votado el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en Andalucía, ha votado en contra. Una vez más. Por tanto, una vez más, por supuesto, queda demostrado solamente si Vox está dentro de los gobiernos, se eliminan subvenciones. Si está el Partido Popular con mayoría absoluta, no hacen nada. UGT y comisiones obreras, que las últimas manifestaciones que han hecho estos últimos meses fue en Cataluña en contra del padre del niño de Canet, que quiere que su hijo pueda estudiar en español, en Vascongadas, a favor de excarcelar etarras y a favor de la amnistía de Pedro Sánchez. Ahora bien, con el aumento de los precios, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, que ahora hablaremos de esta cuestión, no hemos visto ninguna concentración de UGT y comisiones obreras. Estos vendeobreros, estos comegambas a favor del golpe a la nación de Pedro Sánchez y encima financiados también por los gobiernos municipales y autonómicos del Partido Popular con mayoría absoluta. Solamente aquellos gobiernos en los cuales está Vox se quitan subvenciones. Pero luego hay que escuchar a Michavila, a Paco Maruenda y a mucha más gente diciendo que es que el voto útil es el Partido Popular. Y no, el voto útil hay que demostrarlo día sí día también con políticas. Y las únicas políticas que realmente cambian es cuando Vox está dentro de los gobiernos. Y lo vemos en esta cuestión, pero bueno, también las últimas políticas de Juan García Gallardo, vicepresidente de Vox en Castilla y León, con nuevas líneas de inversión y ayudas de 15 millones de euros anunciadas en la jornada de ayer para el desarrollo del mundo rural, para fomentar el empleo y la conservación del medio ambiente. También Consejería de Agricultura y Ganadería de Vox en Castilla y León, con una ampliación y modernización de regadíos, y los últimos datos que también hemos conocido de la mayor fortaleza del sector agroalimentario en Castilla y León frente al resto de comunidades autónomas. Por tanto, con interés, por supuesto, que las políticas cambian, con interés las políticas van a mejor. Con Vox dentro de los gobiernos todo mejora y se ve que en Castilla y León con la Consejería de Agricultura y Ganadería, de Turismo y Cultura, Industria y Empleo, se está viendo con los presupuestos que se van a presentar en el Parlamento de Murcia en estas
próximas semanas, también con diferentes políticas aprobadas en el Parlamento de Comunidad Valenciana. En Aragón, solamente cuando Vox está dentro de los gobiernos, las políticas cambian. Si es por el Partido Popular, todo sigue igual. Por favor, el único voto útil y que ha demostrado con todas las políticas que se llevan aplicando, por supuesto, es Vox. Pero bueno, hay que hablar también un poquito del Partido Socialista, ¿no? Algunos datos que hemos conocido de la absoluta ruina y miseria que están provocando en España, con una alarmante pérdida del poder adquisitivo que hasta Lo País, que es el medio propagandístico gubernamental por excelencia, también están empezando a poner un poco el grito en el cielo, ¿no? Y el titular es bastante claro: los jóvenes en España viven peor que sus padres, ¿no? Fijaos cómo actualmente menores de 35 años que tengan una vivienda en propiedad, solamente el 36%. Hace 20 años era el 70%. Un tercio de los padres, un tercio, ha tenido que ayudar a sus hijos a llegar a fin de mes en estos últimos meses. La renta media en España es 17.236 euros anuales. La renta media anual en Europa, 23.648. Otra de las cuestiones que por supuesto han tenido todos los padres de España: un coche en propiedad, que además el coche es el ejemplo de libertad, sin duda. Cada vez más complicado acceder a él, también por cierto por todas estas restricciones del timo climático que quieren prohibir su uso. Más pobres, menos poder adquisitivo, menos opciones económicas de emancipación o emprendimiento, pero parece que hay que aplaudir por tu bono cultural, por poder irte de Erasmus, o porque te regalen, y regalar muy entre comillas porque sale de los impuestos de la clase trabajadora, tren gratis en verano. Ya sabéis que el Jordi Évole publicó un tuit el otro día también, porque hacían un especial en Salvados para la gente mayor. Decía en plan: no, esa generación que no pudo disfrutar del Erasmus, del bono cultural o del tren gratis en verano. Pero coche en propiedad con 20 años, casa en propiedad con 20 años, mantener a una familia con 3 hijos con un único sueldo, etcétera, etcétera. ¿Y aquí? ¿Cuántos jóvenes pueden tener una vivienda en propiedad? ¿Cuántos jóvenes pueden crear una familia con 20 años como ocurría hace 40? Etcétera, etcétera, etcétera. La absoluta miseria y ruina provocada por el Partido Socialista. Pero este es el socialismo. Y ojo, aquí también incluyo por supuesto al Partido Popular, evidentemente, al PSOE azul. Esto es el socialismo, ¿no? Luego, por supuesto, a repartir unas buenas subvenciones y ayudas económicas para que la gente se conforme con migajas y, digamos, con esas subvenciones, con esas ayuditas, pues puedan subsistir, y así tenemos la capacidad de comprar votos y voluntades. Y nada, así funciona el socialismo, así funcionan las maravillosas recetas económicas y, como digo, cada vez más pobres, menos poder adquisitivo, más ruina, más miseria. Pero parece que tenemos que aplaudir porque hay un bono cultural, un tren gratis, entre comillas, o poder irte de Erasmus, un curso académico. Pues nada, así estamos, pero bueno, más irá por supuesto de la miseria y ruina del Partido Socialista, el golpe de Estado, por supuesto, dado por Pedro Sánchez para acabar con el Estado de Derecho, para acabar con el principio de igualdad ante la ley, y evidentemente todo golpe de Estado pues lleva aparejado un absoluto totalitarismo, ¿no? Y he leído un artículo muy interesante en Contando Estrelas, que recomiendo su lectura al respecto, ¿no? Sobre todo con todo el tema que está ocurriendo esos últimos días en Ferraz y cómo la gente está, o mejor dicho, los mercenarios de Marlaska están multando a la gente por rezar en la vía pública, en este caso en la escalinata de la iglesia de Ferraz, ¿no? Y Contando Estrelas que se hace eco de esa ventana de Overton que está creando la izquierda, ¿no? Y cómo ha ido poco a poco acabando con esa libertad religiosa, siempre y cuando, por supuesto, seas cristiano o seas católico, evidentemente, porque ya hemos explicado muchas veces cómo la izquierda odia absolutamente todo lo que tenga que ver con civilización occidental, España, cristianismo, catolicismo, la fe, la cruz, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo empiezan, pues, eliminando la religión en la educación, pasan a prohibir rezar en los abortorios, porque consideran que eso es una coacción. Ahora multan por rezar en la vía pública, en este caso en la escalinata de la iglesia de Ferraz. ¿Y qué va a ser lo siguiente, no? Se pregunta Contando Estrelas. Prohibir la Semana Santa, prohibir la Navidad, porque es que las cosas que te dicen, no, es que reza en tu casa, no en la calle. Y empiezan con eso, y lo siguiente va a ser: no protestes,
políticamente hablando en la calle, siempre y cuando la protesta sea en contra del Partido Socialista, por supuesto. No, tú solamente opinas de política en tu casa, no en la calle, en un espacio público. Y es que eso perfectamente va a ser lo siguiente, o incluso lo siguiente puede ser, no, ya no vais a votar, que votáis mal, ya que gobiernan ellos, sin más. Totalitarismo, totalitarismo, totalitarismo. Y poco a poco ir eliminando espacios de libertad, libertades, derechos, englobado en papá Estado, papá Estado, papá Estado que tiene que meterse en cada aspecto de nuestra vida y como papá Estado tiene que intervenir, pues vamos cediendo espacios de libertad, libertades básicas y derechos fundamentales sin que nos vayamos dando cuenta. Así funciona el socialismo, así funciona la izquierda, el totalitarismo que siempre han defendido. Pues nada, nos vemos en estos próximos días con más vídeos. Hasta luego.